también para dar a la audiencia. Y ojalá que estos goles les traslademos ahora a los compañeros, porque si viene Luqueño, se viene Tembetarí a continuación. Ya lo saludo a Diego Iván, que siempre está listo, presto, descargo que se vendrá. Ya está también listo Víctor Villalba. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos dándole continuidad a esta fecha del campeonato, fecha 7, donde juega Sportivo Luqueño, juega Lauriazul, será local en cancha del 12 de octubre, Estadio Luis Salinas. Juega el Sportivo Luqueño frente a Tembetarí, ganó General Caballero. Terminó ganando el equipo de Mallorquín 3-2 a Meliano, pero de igual manera sigue con la soga al cuello a pesar de la victoria. De hecho, ya había ganado la fecha anterior, vuelve a ganar segunda victoria consecutiva de el Loro Velar como técnico del rojo, pero sigue ahí en la cuerda floja. Y Tembetarí, que hoy juega en condición de visitante, otro equipo muy comprometido, pero mucho más abajo que General Caballero. Está el Tembe, el rojo y verde, que hoy visita a Sportivo Luqueño, un ambicioso como Lauriazul, de sacar los puntos y por qué no por el empate de Nacional, 0-0 Nacional. Hay equipos que van a aprovechar sin ninguna duda esta gran posibilidad que le da el campeonato con ese empate de Cerro frente a Nacional. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Aquí parte claramente como favorito el Sportivo Luqueño ante Tembetarí, pero tantas veces hemos aprendido con el fútbol que no hay que cantar victoria antes de tiempo, por eso lo deberá confirmar dentro del terreno de juego. El Luqueño tiene más plantel y aparte desde el factor numérico está mucho mejor posicionado que Tembetarí. Tembetarí hasta aquí no ha sumado puntos, todas derrotas para el equipo hoy dirigido por Luis Escobar. Veremos qué tanta batalla le puede plantar al conjunto dirigido por Julio César Cáceres, que hoy tiene 2 bajas. Ese es un problema que está teniendo el Luqueño a lo largo de esta clausura, ir conviviendo con tantos lesionados, porque en cada fecha hasta aquí no puede tener el plantel completo Julio César Cáceres. Hoy no tiene a Sergio Díaz, que viene jugando bien, no tiene a Federico Santander, que un partido sí, al otro no. Así va prácticamente a lo largo de los últimos años de su carrera, jugando o descansando. Casi partido de por medio Federico Santander. Un partido que se presenta dentro de todo interesante, porque insisto, hay un favoritismo. Aquí no podemos hablar de fuerzas parejas, pero veremos lo que nos depara este duelo, que en un ratito arranca en la ciudad del Ñandutí. Muy bien, ¿cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Presenta dentro de todo interesante, porque insisto, hay un favoritismo. Aquí no podemos hablar de fuerzas parejas, pero veremos lo que nos depara este duelo, que en un ratito arranca en la ciudad del Ñandutí. Muy bien, ¿cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Saludo para vos, para todos los compañeros. Renovado saludo para la audiencia de Fútbol a lo Grande. Por la fecha 18 de la Primera B cayó goleado el puntero. 3 de noviembre perdió 4-0 ante el 12 de octubre de Itagua. Muy bien. Excelente, ¿cómo te va, Juan? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, audiencia, los compañeros de Fútbol a lo Grande. Neumáticos de Yokohama, rendimiento que se siente. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Ganar el equipo, ya no rojo mallorquino, es el equipo blanco mallorquino, porque también hay que averiguar, y me llama la atención, por qué está utilizando la camiseta blanca. Hace 3 partidos ya que utilizan la camiseta blanca. Ya tenemos imágenes, dicho sea de paso, de cancha el 12 de octubre, Luis Salinas. Es ex Juan Canuto Petengil, porque así se llamaba la cancha el 12. Ahora Luis Salinas, un recordado expresidente de 12 de octubre, bellísima persona, que hace mucho falleció Luis Salinas. Tuve el privilegio de conocerlo, muy atento, bellísima persona, por eso lleva su nombre. Fue presidente del 12 de octubre el señor Luis Salinas. Un saludo a toda la familia, que algunos estarán escuchando la radio, así que un saludo muy especial al expresidente, por eso lleva el nombre. Repito, fue una gran persona el señor Luis Salinas. Te decía, Darío, Luis Salinas, tuve el privilegio de conocerlo, muy atento, bellísima persona, por eso lleva su nombre. Fue presidente del 12 de octubre el señor Luis Salinas. Un saludo a toda la familia, que algunos estarán escuchando la radio, así que un saludo muy especial al expresidente, por eso lleva el nombre. Repito, fue una gran persona el señor Luis Salinas. Te decía, Darío, ¿cómo está la situación del rojo? Si hoy gana Tembetarí, que lo veo muy difícil porque lo dijo Víctor y comparto con él, Luqueño tiene mejor equipo y Luqueño es un equipo grande que quiere llegar a lo más lejos del campeonato clausura. Pero ¿cómo están los números? ¿Cómo está General Caballero con relación a Recoleta, por ejemplo, y a Meliano? Básicamente a estos dos equipos con la victoria de hoy, el equipo blanco, Darío. La verdad que el equipo de General Caballero
todavía está bastante lejos de los que están cerca 1.068, por lo cual necesita que Recoleta o Luqueño caigan estrepitosamente a lo largo de clausura y General Caballero seguir hilando victorias para intentar salvarse del descenso. Otra pregunta. A ver, mencionaste a Recoleta y a Meliano. Luqueño, perdón, exacto. Pero ¿cómo está Recoleta en esta situación? ¿Un poco más tranquilo? Recoleta está 10º, tiene promedio de 1.179, pero divide por 1. O sea que una victoria lo hace subir un poco más el promedio que bueno, la mayoría. Correcto, vamos entonces a Meliano y vamos con Luqueño. Gana General Caballero. La próxima fecha, ¿contra quién va a generar la fecha 8? Un ejemplo pongo. En la fecha 8 a General Caballero le toca visitar a Recoleta, rival directo en cuanto al descenso. Rival directo, bueno. ¿A Meliano contra quién va la próxima fecha? Meliano recibe a Sportivo Luqueño. Rival directo, bueno, ahí está. Pero tiene que ganar cuántos partidos de manera continua General Caballero y cuántos partidos tiene que perder Luqueño o el propio Ameliano. A ver si tiene... A ver, te pongo un ejemplo. 4 partidos, ponele. General Caballero ahora mismo está a 19 puntos de Sportivo Luqueño. O sea que no, entonces imposible. Tendría que ganar 7 partidos de seguido y Luqueño perder 7 partidos. Imposible, Víctor, imposible. Sí, me meto ahí en la conversación. Está bien, claro, porque por supuesto. En realidad lo más fácil para General es que Recoleta pierda partidos seguidos. Porque divide por 1. Recoleta divide por 1 y si Recoleta pierde... 3 partidos, ponele. No, 3 todavía no le alcanzaría, pero 5 partidos. Ahí va a estar por debajo de General. Difícil. Incluso te diría yo, Diego, que hasta General, sin ganar esos 5 partidos, perdiendo Recoleta los 5, igual saldría de zona de descenso el equipo de Mallorquín. Porque también cae más rápido Recoleta al dividir por 1. Exactamente, cae más rápido. Por eso, yo creo que hoy la esperanza de General está con que se derrumbe Recoleta. Es más factible que pase eso. O sea, General depende... Hagamos fácil. General depende de Recoleta. Y yo creo que sí, porque veo más fácil que pase lo de que Recoleta pierda 5 partidos antes que General gane 7 y Luqueño no sume puntos en 7. Claro, porque Temetarí también divide por 1. Pero Temetarí está mucho más. Temetarí ya está casi. No, prácticamente sentenciado. Sí. Está a 15 puntos de Temetarí de 15 puntos de Recoleta. O sea, Temetarí tendría que ganar 5 y perder los 5 Recoleta. A diferencia de General, que no hace falta que gane esos 5 mientras Recoleta no sume puntos. O sea, está difícil, pero Luqueño no sume puntos en 7. Claro, porque Temetarí también divide por 1. Pero Temetarí está mucho más. Temetarí ya está casi. No, prácticamente. Sentenciado. Sí. Está a 15 puntos de Temetarí Recoleta. 15 puntos de Recoleta. O sea, Temetarí tendría que ganar 5 y perder los 5 Recoleta. A diferencia de General, que no hace falta que gane esos 5 mientras Recoleta no sume puntos. O sea, está difícil, pero sí hay que decir lo siguiente, Diego. Creo que da por lo menos una señal de vida General Caballero de Mallorquín. Porque 3 semanas atrás, si nos preguntaban, estaba recontra descendido. Y ahora metió 2 victorias seguidas que lo dejan ahí a la espera de que se derrumbe Recoleta. Este es el cuarto o el tercer partido que dirige Humberto Velar. Tercero. Y le va bien, ¿eh? Sí. El tercero perdió 1 y ganó 2. Con lo justo y ganó 2. Por eso. Porque el que perdió pierde ajustadamente. No, el que pierde mal ante Nacional. El primer partido que dirige fue ante Nacional 3-0. Después empieza a repuntar. Siguiente fecha le gana a Temetarí. Y ahora gana. Un partido increíble porque estaba siguiendo la transmisión de los compañeros. 2-0 ganaba Meliano y uno decía, esto ya está, no hay forma. Y termina dando vuelta al partido. Otra cuestión antes de el cuarto partido de Humberto Velar. Perdió 3-0 con Nacional, empató 0-0 con Trinidense. Le ganó a Temetarí por 1-0 y ahora gana 3-2. A ver, vayamos por partes a meternos en esto, porque es interesante. Y poquito este detalle. Ya se programó la fecha. Estamos hasta la fecha 11, esta la fecha está programada. Así es. Correcto, bueno. Esta es la fecha 7, ya ganó General. La fecha 8, Darío. 8 contra quién. Vamos hasta la última fecha 11, sin las revanchas. Hasta la fecha 11 contra quién enfrenta a General Caballero. General Caballero, fecha 8 contra Recoleta como visitante. Rival directo. Sí. En la fecha 9 será local ante Olimpia. Difícil, después. En la fecha 10 a General Caballero le toca de visitante ante Guaraní. Difícil. Y en la fecha 11 a General Caballero le toca de local ante Libertad. No, fíjate, Víctor, vos tenés Olimpia, Guaraní y Libertad. Y sí, tiene un candidato, tiene un calendario parecido al que tuvo Recoleta en este tramo. Por eso Recoleta dejó de sumar porque justo enfrentó a 3 de los 4 candidatos y mañana tampoco parte como favorito ante Libertad. O sea, tendría que darse que pueda conseguir resultados sorpresivos también General como para salir a flote. Igual a mí me parece que dio una señal que semanas atrás no teníamos. Estaba casi muerto en el sentido deportivo de la palabra, que se entienda bien, General. Y hoy está en terapia intensiva. De muerte a terapia intensiva ya es por lo menos algo, hay una luz
de esperanza con respecto a lo que teníamos semanas atrás con el equipo de Mallorquín. Hablando de eso, lo que decía Darío, a mí me resulta llamativo, por ejemplo, sale de su localidad ante Olimpia, porque ese partido lo programó en Ciudad del Este. Es raro porque ellos quieren utilizar a Carendí y hacerse fuerte ahí de local, pero entiendo que también apuntan a lo que pueden ser las últimas buenas recaudaciones Aparte, de General Caballero en primera. Copa Paraguay se juega muchos partidos en ese escenario también. Sí, y Olimpia y Cerro van ahí. de hecho Olimpia va a jugar en Carendí. Por eso, entonces, y Cerro juega por también eso. ahí. No, Cerro en Ciudad del Este. Cerro No va con pastoreo ahí. en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Y Estadio Olimpia Fernando de la Mora en Carendí. Antonio Aranda. Así es. Olimpia va a jugar mucho en el interior, porque ahora después, mañana tiene obviamente Ciudad del Este. Después Libertad en Villaliza y después todos los partidos en Ciudad del Este. Hay uno también en Pedro Juan, está el de Carendí. Así que va a empezar el tour por el interior para el franjeado. Contigo, Juan. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la intermedia mañana prosigue la fecha Tacuarí, Fernando Lamora, 10 de la mañana, mismo horario para pastoreo, 12 de junio. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de Sanizar. Precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escribiros al 0986-114-869. Sanizar, proyectando juntos. Mañana prosigue la fecha de Primera Guaraní Olimpia, el clásico más añejo en el este del país. 4 de la tarde y de fondo Libertad Recoleta en la Huerta. 18:30. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera. Lo mejor en lácteos. El miércoles por la Libertadores, Cerro Estudiantes a las 19 en La Hoya. Y el jueves, Libertad de local ante River en la Huerta, 21:30. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más, pechugón, deliciosamente natural. Carga Shell V-Power Nafta o diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py y ya estás participando de la promo Power de Shell. Fíjate, Darío, están empatando Boca Racing, el clásico argentino 1-1. Primero llegó el gol Racing, Solari, minuto 76, después empató Jiménez. ¿Juega o no Richard Sánchez, el cachorro, que estaba como suplente? No sé si lo puso Gustavo Costa, Darío. No ha tenido minutos Richard Sánchez. De hecho, ya hizo las 5 modificaciones Gustavo Costas. Minuto 90, minuto 45 del segundo tiempo. Empatan 1-1 en la Bombonera Boca y Racing. Muy bien, 1-1, sí, Juan. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JM. Minuto 90, minuto 45 del segundo tiempo. Empatan 1-1 en la Bombonera Boca y Racing. Muy bien, 1-1, sí, Juan. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Redes JMC Paraguay. Señoras y señores, estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Tenemos los equipos, Víctor. Sportivo Luqueño en el arco 12 Alfredo Aguilar, la defensa 23 Alberto Espínola, 5 Alexis Villalba, capitán de equipo, 26 Lucas Monzón y 15 Sebastián Maldonado, mitad de cancha, 27 Julio Báez, 16 actuación titular de Atlético Tembetarí. En el arco 1 Tomás Canteros, la defensa 22 Víctor Barrios, 5 Nicolás Marota, 26 Pablo Adorno, 17 Wildo Alonso, 31 Orlín Barreto, 18 Rodrigo Rojas, capitán de equipo, 10 William Candia, 23 Gabriel Gudiño, 40 Dubán Zárate y 11 Paul Charpentier. El conjunto conducido por Luis Escobar. Suplentes: Jorge Chena, Sebastián Olmedo, Steven Pérez, Edgar Ferreira, Francisco Esteche, Aldo Morel, Román Gamarra, Alan Gómez, Rolando García, José Díaz, Carlos Favero y Juan Duarte Diego. Acá en la conformación de Tembetarí, Canteros en el arco, venimos bien. Sí, el 1. argentino, Canteros. Exacto, por derecha Víctor Barrios. Los centrales Marota y Adorno. ¿Está bien, Víctor? Así es. Y por izquierda Wildo Alonso. En el Alonso. medio, 23 Gudiño por derecha.
Sí, ahí ¿Está bien? ahí puede darse que cambien los extremos. O sea, puede jugar, pasan los equipos que arranca uno por derecha, después pasa al sector izquierdo. refería así que a Barreto? Barreto y Gudiño, son extremo. los extremos. Vamos a ver cómo empiezan y cómo se van moviendo El volante, durante el partido. claro, el volante tapón, Rojas Rodrigo. Rodrigo y Candia, Y- doble 6. Pero Candia juega un poco más suelto, William, ¿verdad? ¿O no? Y a veces sí, pasa que hoy pone el sub-18 a Duván Zárate, que correcto. en la ficha yo lo tengo como media punta. O sea, Zárate sub-18. Sí, por ¿Y eso. el luqueño quién es, Víctor? El luqueño hoy no tiene. No tiene. No tiene entrada. Tiene a varios en la banca, pero de entrada no tiene sub-18. Por eso vamos a ver, obviamente cuando se muevan las piezas vamos a confirmar, pero inicialmente me parece que es Rodrigo Candia en el medio, Duván Zárate un poco más adelantado y Charpentier de 9. Me parece que así se para Tembeta. Correcto, y ahí está el saludo de Luis Fernando Escobar, que hablamos en el extra el viernes. Muy difícil. Es consciente Luis Fernando Escobar, estuvimos con él y tiene que ganar muchos partidos. Es más, dijo que podría ya ser hoy el punto de partida frente a Luqueño, pero enfrenta a Luqueño y Luqueño es un equipo fuerte, es un equipo competitivo. Saludo de Luis Fernando Escobar, que hablamos en el extra el viernes. Muy difícil. Es consciente Luis Fernando Escobar, estuvimos con él y tiene que ganar muchos partidos. Es más, dijo que podría ya ser hoy el punto de partida frente a Luqueño, pero enfrenta a Luqueño y Luqueño es un equipo fuerte, es un equipo competitivo, Laura Azul, pero lo veo muy complicado, pero es fútbol. Ahí está Rodrigo con su ex compañero, el saludo justamente, y vamos al comentario. Ahí lo tenemos a Rodrigo Rojas, ex Sportivo Luqueño, el comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya lo dijimos en la introducción, el tema del favoritismo hacia Sportivo Luqueño el día de hoy, porque tiene mejor plantel y mejores números que Tembetarí, pero a veces cuestan esta clase de partidos para los equipos que en teoría son candidatos. Por eso habrá que ver cómo trabaja Sportivo Luqueño en esta fresca noche en Itagua, el partido ante Tembetarí, porque hasta jugando un poco retrasado, con una postura defensiva, partidos en los cuales se sabe inferior Luqueño, consiguió resultados. Por ejemplo, ante Cerro en la Olla hizo un partidazo, pudo haber ganado, pellizcó un punto en el empate 0-0, y hay momentos donde le cuesta asumir ese protagonismo. Hoy con dos delanteros, ahí se ve claramente la postura, la intención que tiene Julio César Cáceres, que desde un principio quiere marcar esa diferencia hoy en el ataque con Marcelo Pérez y Walter González, con dos extremos rápidos y de corte ofensivo, como es el caso de Julio Báez y Lautaro Comas, y veremos también cómo responden los laterales. Alberto Espínola es de los que pasa permanentemente, Sebastián Maldonado, que tiene que acomodarse hoy como lateral izquierdo, pero también uno imagina que va a ser una opción de ataque casi constante para el Sportivo Luqueño. Así que desde ese punto de vista, el que hoy toma las riendas del encuentro y me parece que va a marcar las pautas a seguir en el cotejo es el Sportivo Luqueño. Con Tembetarí siempre nos hacemos la misma pregunta, porque tiene tramos de partido interesantes, tiene momentos en los cuales parece que lo tiene al rival contra un arco, pero después parpadea, pierde algunos minutos, se vuelve intermitente y ahí es donde lo lastiman bastante los adversarios. Al comando, lógicamente, Rodrigo Rojas con William K. Tiene tramos de partido interesantes, tiene momentos en los cuales parece que lo tiene al rival contra un arco, pero después parpadea, pierde algunos minutos, se vuelve intermitente y ahí es donde lo lastiman bastante los adversarios. Al comando, lógicamente, Rodrigo Rojas con William Candia a la mitad de la cancha son los que marcan el camino a seguir en Atlético Tembetarí, pero después de nombre no tiene mucho más. Incluso hablábamos del juvenil Zárate, que hoy juega, Orlín Barreto, que generalmente viene siendo opción de recambio, hoy va a jugar por fuera. Después el trabajo de los argentinos, que hasta aquí han sido irregulares, porque Gudiño muestra cosas interesantes, pero parece que cuando tiene que definir o dar el último pase Alonso los laterales, más Alonso ataque que Barrios más orden o más priorizar lo defensivo por el sector derecho. Y Charpentier es a veces un goleador letal y en otras necesita 4 o 5 como para arrimarse al gol.
Entonces, si juntamos todo lo que citábamos de Tembetarí, uno se explica por qué está donde está, porque hasta aquí no tiene puntos y hasta perdió sobre la hora la vez pasada ante General Caballero de Mallorquín. Incluso utilizó como prueba nada más, algo que no es común. 7 fechas del torneo usó 3 arqueros diferentes. Ahí ya nos damos cuenta, si juntamos todo lo que citábamos de Tembetarí, uno se explica por qué está donde está, porque hasta aquí no tiene puntos y hasta perdió sobre la hora la vez pasada ante General Caballero de Mallorquín. Incluso utilizó como prueba nada más, algo que no es común. 7 fechas del torneo usó 3 arqueros diferentes. Ahí ya nos damos cuenta, si juntamos todo lo que citábamos de Tembetarí, uno se explica por qué está donde está, porque hasta aquí no tiene puntos y hasta perdió sobre la hora la vez pasada ante General Caballero de Mallorquín. Incluso utilizó como prueba nada más, algo que no es común. 7 fechas del torneo usó 3 arqueros diferentes. Ahí ya nos damos cuenta de por qué está donde está el equipo dirigido por Luis Escobar. Canteros la vez pasada, dentro de todo, bien. Argentino que tuvo la chance desde la fecha anterior, ya tiene a Chena nuevamente a disposición. Francisco Peralta ya salió de la suspensión. Igual Luis Escobar se nota que lo prefiere al argentino Tomás Canteros jugando como titular en el conjunto rojiverde. Poca gente y uno lo comprende por el panorama, el ruido, el ambiente en la ciudad de Itagua. Mario Díaz de Vivar en el arbitraje. Hoy con Díaz de Vivar pasa que a veces tiene la vara muy alta y en otras por la mínima situación amonesta o quita roja. Hoy quiero ver en qué versión está Díaz de Vivar para este partido, en el cual tendrá el apoyo en el VAR de José Méndez. En exactamente 1 minuto va a rodar el balón en la ciudad de Itagua. Sportivo Luqueño ante Tembetarí frente a frente. Usted lo va a vivir con los relatos de Diego Iván Rubín, aquí a través de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a mover la pelota. Ahí tenemos en imágenes a Julio Báez, el volante del Sportivo Luqueño. El árbitro Mario Díaz de Vivar cronometra, mira, observan los detalles. El árbitro principal de este partido. Mira Mario Díaz de Vivar y esto arranca, Juan. Elegir Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info en serrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad, papasa. Charpentier, ex Sportivo Luqueño. Charpentier ahora con los colores de Tembetarí. Otro ex auriazul. Ahora sí. Mira, el árbitro Díaz de Vivar, señoras y señores. Arranca el fútbol en cancha del 12. Ya juegan Luqueño Tembetarí. Relata Diego Iván. La pelota larga por arriba sobre punta zurda. Va saliendo en esa zona. Tiene el puntín, pelota al costado. Y será lateral, sí señores. Arranca el fútbol en cancha del 12. Ya juegan Luqueño Tembetarí. Relata Diego Iván. La pelota larga por arriba sobre punta zurda. Va saliendo en esa zona. Tiene el puntín, pelota al costado. Y será lateral. Es para Sportivo Luqueño. Iba buscando la pelota Maldonado. Saque de costado para el Curialuque. Disfruta Lactolanda. Disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-339-1000. Banal Seguros. Un respaldo para cuando menos lo esperas. Avanza Lautaro Comas. Hay peligro. Va. Pelota al medio. Marcelo. Gol. 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 Del Sportivo Luqueño, pero qué rápido, golpea el Sportivo Luqueño antes del minuto, llega el gol, la pelota en su izquierda, trepando Comas, largo fondo de cancha de Comas, la asistencia, el pase a Marcelo Pérez, que bien define Marcelo Pérez para Sportivo Luqueño, de cachetada al poste izquierdo del arquero Canteros y llega el minuto, llega el gol, la pelota en su izquierda, trepando Comas, largo fondo de cancha de Comas, la asistencia, el pase a Marcelo Pérez, que bien define Marcelo Pérez para Sportivo Luqueño, de cachetada al poste izquierdo del arquero Canteros y llega el gol nomás. Llega el gol Sportivo Luqueño, pero qué rápido. Antes del minuto para Sportivo Luqueño. La asistencia de Lautaro Comas, Marcelo Pérez, el 1-2. ¿Sabe cómo está la cosa?
¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño Nichagua le gana al Tembetarí por 1-0. Entrada tempranito el Sportivo Luqueño pasa al frente ante Atlético Tembetarí. Momento del gol. A los 37 segundos del primer tiempo. Gana Luqueño por 1-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Avanza Tembetarí, pelota dentro del área, el peligro. Cayó el jugador Zárate, sí, Víctor. Recién estuvo cerquita Tembetarí en la jugada siguiente al gol de empatarlo. Gudiño con el cruce al área chica más o menos y con el pie salvó Alfredo Aguilar. Me gusta el inicio de partido porque Luqueño golpeó, en la siguiente ya lo tuvo Tembetarí, acomodando los equipos. Tembetarí finalmente 4-4-1-1. Va Duván Zárate de media punta, arriba de número 9 Charpentier y como decíamos en la previa, Candia y Rodrigo Rojas en el doble 6 del equipo rojiverde. La tocó finalmente Charpentier, aquí vemos la repetición. Gudiño con el pase al área chica y Charpentier en la boca del arco, casi por un movimiento de inercia termina salvando a Alfredo Aguilar, así que atractivo el arranque del partido en Itagua. La pelota sobre punta zurda, sale Copa, juega sobre punta izquierda para Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasgar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un partidazo, General Caballero lo dio vuelta, le ganó a Meliano 3-2 en Carender. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off. Grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Aquí Luqueño gana por 1-0. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Amor estaba Adorno cerca al minuto 5. Gana Luqueño por 1-0. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupé con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Amor estaba Adorno cerca al minuto 5. Gana Luqueño por 1-0. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota sobre punta, es una tira, Monzón juega su arquero, le va a pegar a esa pelota para el fondo para Aguilar, otra vez baja sobre punta zurda. Está recibiendo Monzón, domina, juega. Extremo zurdo para Sportivo Luqueño. Levantó esa pelota larga por arriba sobre el costado izquierdo. Va a la otra zona del campo de juego. La marca de Wildo Alonso, desvía, pelotazo largo al fondo. No podía en esa zona Gudiño. La marca en esa zona del jugador Ángel Benítez. Saque de costado cerca al banderín y pertenece a Tembetarí. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, su primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros alto indican Diego Iván. El Luqueño gana Tembetarí por 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Charpentier, juega al medio, está dejando bien para Zárate, domina el juvenil Zárate, juega pelota al medio, offside, arriba la bandera, indirecto para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco cobras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Luqueño gana por 1-0. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En Argentina ya juegan Independiente y River, empatan 0-0. En River titular Matías Galarza, en el banco de suplentes de Independiente Gabriel Ábalos. ¿Cómo terminó Racing Boca, Darío? Empataron 1-1. Correcto, muy bien, los clásicos en Argentina. ¿Juega Ábalos o no en el equipo rojo de Avellaneda? Está en el banco de suplentes, Galarza titular en River. Excelente pelota, le falta tiro libre, pertenece a Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña
Peña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Tiro libre, señoras y señores, le va a pegar Lautaro Comas. La asistencia en el gol justamente a Marcelo Pérez. Con ese tanto de Marcelo está ganando Sportivo Luqueño por 1-0. El centro de Comas, pelota dentro del área. La marca de Pablo Adorno. Arriba el Alonso de punta derecha. Se fue la pelota, se fue nomás. Saque de costado de la derecha. Pertenece a Tembetaré. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex, 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Gómez y Barrio, solicita tu crédito o consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Gómez y Barrio, tu mejor opción. La pelota por el medio, viene bajando esa pelota, la de arriba sobre punta, solo se mete Gudiño, paró con el pecho, Gudiño tira maga, se mete, va por el medio. Gudiño levantó, arriba golpe de cabeza, marca Alexis Villalba. El rebote le queda a Gudiño, está para pegarle esa pelota, baja bien de primera, entregó para Zárate, va cortando la acción. Arriba sobre punta derecha tiene Sportivo Luqueño. El pelotazo largo, se mete Marcelo, corre. Hay peligro buscando el segundo. Está parando la pelota Marcelo, marca Adorno. Levanta el centro, tiró. Pelota a la izquierda. Está para pegarle, le pegó, tiró. Sebas Quintana arriba el techo, Víctor. Y aquí buscó la suya Sebastián Quintana y se da cuenta de eso, por eso le pide disculpas a su compañero Lautaro Comas, porque paró la pelota a la altura de la media luna y Comas ya estaba abierto como para desbordar nuevamente. Buscó su gol, pegarle cerca del poste de Tomás Canteros. Al final se le elevó el balón más de la cuenta y Luqueño desperdicia una buena chance. Tembetaré comenzó a plantarse en campo rival, pero el tema es que cuando pierde la pelota, rápidamente Luqueño está en posiciones ofensivas. Aquí perdió en 3/4 el juvenil Zárate. Pelota larga de Ángel Benítez y Marcelo Pérez ya picaba prácticamente 2 contra 2 en esa situación Sportivo Luqueño. Así que Tembetaré obviamente comienza a salir tratando de empatar, pero se va a descuidar bastante durante el desarrollo del partido. La pelota larga, zona derecha, corre, avanza, se manda arriba el hombre de Tembetaré, pelota zona derecha, minuto 8 de este primer tiempo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerca al banderín, saque de costado en imágenes, Rodrigo Rojas, al capitán de equipo. Cerca al banderín, saque de costado defensivo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el partido por 1-0. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como Toriento. Fortinet, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el huevo Caricia 2 litros. Y disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Con gol de Marcelo Pérez, gana la Azul 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal con Upizza. Aprovecha tus fines de semana porque pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. No podía Gudiño, marca, pelota zona derecha, va saliendo en esa zona el nombre de Sportivo Luqueño, pelotazo largo y va a la contra. A ver, viene parando esa pelota el jugador Marcelo Pérez, le van a robar la pelota, marca Adorno, deja Marcelo, está dejando sobre punta derecha para Julio Báez, va cortando la acción, se mete William Candia, la pelota para Candia, puso bien mitad de terreno, zona media, está bajando la pelota, Rodrigo Jogol, colocó de primera punta zurda, tiene Gudiño, otra vez para Rodrigo, paró, juega pelota para el fondo, sale Tembetaré. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690. Hace tu test drive, todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, ahí te indica Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño gana el partido 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Marcelo Pérez. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Marcelo juega esa pelota al medio, va buscando esa pelota, Lautaro se mete por el medio, zona derecha, Lautaro Coma. Entregó para Julio Báez. La pelota de Báez, ¿qué pasa? Qué buena acción. Se mete Lautaro, ganó. Se metió Lautaro, va. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Y le quedó en una posición complicada Lautaro Comas. Quizás la mejor opción era intentar un centro, pero se nota que ya llegó forzado a esta acción. Sí rescato que Comas empezó con todo este partido. Fue clave en la jugada del gol, ya tuvo otra participación.
ahora sumamos una tercera en posiciones ofensivas, así que inspirado arranque del volante por fuera argentino que tiene el Sportivo Luqueño. Señoras y señores, gana Luqueño 1-0. Volante por fuera argentino que tiene el Sportivo Luqueño. Señoras y señores, gana Luqueño 1-0. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana por la fecha 21 de la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. Tacuario Fernando de la Mora y Pastoreo ante 12 de junio. Le pegó Canteros, pelotazo, lo arriba, mitad de terreno. Rosatab, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosatab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En un partidazo, General Caballero lo dio vuelta, le terminó ganando. Partidos a las 10 de la mañana. Tacuario Fernando de la Mora y Pastoreo ante 12 de junio. Le pegó Canteros, pelotazo, lo arriba, mitad de terreno. Rosatab, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosatab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En un partidazo, General Caballero lo dio vuelta, le terminó ganando a Meliano. 3 goles contra 2. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cuarta derrota consecutiva de Ameliano, Darío. ¿Es así o no lo de Ameliano? En los últimos partidos, sí, 4. Correcto, 4 derrotas. Hay que verlo de Víctor, lo que va a pasar con Humberto, ¿eh? Y sí, yo creo que por ser Humberto y por esa relación cercana que siempre tuvo con Héctor Melgarejo, incluso hay que recordar que antes de ser técnico de primera otra vez, Humberto venía trabajando en estructuras inferiores. Si era otro técnico, sí, yo te diría que hoy estaba fuera, pero al ser Humberto García se da esa situación. No son 3 recién seguidos, no hay un empate. Son 5 partidos ya sin ganar, perdió 4 con un empate en el medio. Ah, perfecto. Sí. Pero los 2 que pierde antes de hoy, recibió 4 goles. Guaraní en cancha de Rubiñú y Libertad en Villeta. 4-1 y 4-0. Avanza Luqueño, segundo no, Seba Gentana puso bien a Marcelo. Vuelve a ganar Marcelo, Walter, falta. Acá lo tocan a Walter, cayó al piso Walter González. Con un empate en el medio. Ah, perfecto. Sí. Pero los 2 que pierde antes de hoy, recibió 4 goles. Guaraní en cancha de Rubiñú y Libertad en Villeta. 4-1 y 4-0. Avanza Luqueño, segundo no, Seba Gentana puso bien a Marcelo. Vuelve a ganar Marcelo, Walter, falta. Acá lo tocan a Walter, cayó al piso Walter González. Con un empate en el medio. Ah, perfecto. Sí. Pero los 2 que pierde antes de hoy, recibió 4 goles. Guaraní en cancha de Rubiñú y Libertad en Villeta. 4-1 y 4-0. Avanza Luqueño, segundo no, Seba Gentana puso bien a Marcelo. Vuelve a ganar Marcelo, Walter, falta. Acá lo tocan a Walter, cayó al piso Walter González. Lo toca William Candia, tiro libre para Luqueño. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Prestamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Agosto liquida de Bristol, Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Midea 8 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, tercera derrota consecutiva, Meliano, tiro libre para Luqueño. Invierno, gluten, disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Está llegando la barra del Sportivo Luqueño, se va a ubicar la barra detrás de la portería de Canteros, del argentino, del guardameta de Tembetaré, tiro libre. Le va a pegar Walter González. Tiro libre para el equipo local en cancha del 12. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rally. Comprando 4 cubiertos como 20% de descuento con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Como Tire, mejor en todos los caminos. El árbitro conforme a la barrera. Tiro libre para el Auriazul que está ganando por 1-0. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. Mil empeño. Le va a pegar Walter. Si pasa la barrera, para mí es gol. Hay que ver lo que también está Lautaro. ¿Cómo vamos a ver? Espérame, Juan, porque ya escuché la campana. El árbitro va a autorizar tiro libre. Walter. Le va a pegar Walter González. Si pasa la barrera, para mí es gol. Le pegó, fue la barrera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros, indica Diego Iván.
Señoras y señores, Luqueño gana el partido por 1-0. Y su seguros, Chaco. La pelota al fondo, sale el portero Canteros de Tembetaré. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Mañana prosigue la fecha para el clásico más añejo, Guaraní Olimpia en el este a las 4 de la tarde. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. La pelota larga, punta derecha, Berratini juega en esa zona. Avanza el Sportivo Luqueño, la pelota para Julio Báez. Está dejando pelota para el fondo para Alexis Villalba. Otra vez para Báez, juega pelota al fondo. Arriba la marca, punta derecha. Viene bajando esa pelota el hombre Sportivo Luqueño por el cuerpo. Si quiere llevar esa pelota Marcelo Pérez. Le robaron la pelota. A ver qué dice el árbitro. Será saque de costado finalmente para Luqueño. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Ventas al 0983-309-803. CRT San Justo Hierros. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En la intermedia sigue siendo único puntero Rubio Ñu, Darío. Asimismo, a la espera de lo que pase mañana. Acceso surcas y perpetuo socorro. Ventas al 0983-309-803. CRT San Justo Hierros. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En la intermedia sigue siendo único puntero Rubio Ñu, Darío. Asimismo, a la espera de lo que pase mañana con 12 de junio que visita Pastoreo. En caso de ganar 12 de junio, va a alcanzar con 41 puntos al equipo de Rubio Ñu. Si no gana 12 de junio, seguirá siendo escolta. Por ahora tiene 38. Muy bien, saca de costado a la derecha, pertenece a Luqueño. Compra cortes de edición limitada Albirroja Shortbit y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shortbit, sponsor oficial de la Albirroja. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Hasta ahora, ¿cómo ves el partido? Sesión de pelota, dominio como para generar una situación y que el luqueño puede estar bien refugiado atrás y en alguna situación de contragolpe puede lastimar con mucha más fuerza que el rival. Aquí otro amonestado, Marota, así que los dos centrales, y es un factor a tener en cuenta, 17 minutos apenas, Marota y Pablo Adorno. Ambos centrales de Tembetaré recibieron la tarjeta amarilla. Señoras y señores, tiro libre a la derecha para Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre corresponde a Luqueño a la derecha. Le va a pegar esa pelota Julio Báez. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off grande como todo el... Derecha le va a pegar esa pelota Julio Báez. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off grande como todo el viento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tiro de portería para Tembetaré. Más de 25 años junto a vos. Y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Clisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. General Caballero ganó 3-2 a Meliano. En el Día del Niño, regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos. En el Litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tiro de portería para Tembetaré. Más de 25 años junto a vos. Y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Clisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. General Caballero ganó 3-2 a Meliano. En el Día del Niño, regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos. En Electroban, tablet, bicis y mucho más. Electroban, niño por siempre. El mejor regalo es el que vos elegís. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saque de costado a la derecha, pertenece a Tembetaré. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNT, se pone muy. Minuto 19 con 13, cerca del minuto 20. Gana Luqueño por 1-0 en Itagua. Inscribite en uno de los programas de la Americana Postgrado asterisco 8263 o al 098444037. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. Con esta victoria por ahora suma 13 puntos Luqueño en la tabla, Darío.
Mismo llega a 13 puntos el equipo deportivo luqueño, alcanza a Guaraní, queda a 1 de Trinidense y a 4 de Cerro Porteño. Ese empate de Cerro con Nacional, bueno, vamos a ver si aprovechan los equipos por ahora. Gana Luqueño 1-0. 9 y 10 de agosto celebramos el Día del Niño con 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago, con tarjetas en promoción, reintegros adicionales, stock, lo bueno para vos. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño Tembetarí 1-0. Y su seguros Chaco. Del fondo le pega Alfredo Aguilar. A todos por el Victoria y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. El Gifasi, el poder de los paraguayos. La pelota al área, al fondo se mete Marcelo. Sale el portero Cantiros. ¿Qué pasó en la jugada, Víctor? Fue Walter González finalmente. Así es, Walter González ya ganó en velocidad y estuvo atento, por suerte para Tembetarí, Tomás Canteros, porque si dudaba un segundo el arquero argentino iba a puntear la pelota al delantero Walter González. Es que esto tiene Luqueño, no necesita mucha secuencia de pases como para llegar a posiciones ofensivas, o sea, con poco está dañando mucho a Tembetarí, que en contrapartida Tembetarí está teniendo circulación, tiene toque en mitad de cancha, retrocede, pero hasta aquí le está costando encontrar el espacio como para lastimar a Luqueño. La pelota sobre la izquierda, se manda arriba Wildo Alonso, tiene Wildo, levanta la pelota para Tembetarí Alonso, Charpentier bajó, Gudiño le pegó arriba al tiro de portería. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive con una Sanyan KGB y participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Amigo 80 Monumental, gana Luqueño 1-0 Tembetarí. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. La vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. La pelota para el fondo, tiene Alfredo, le va a pegar, juega esa pelota, movió Ross por el piso, entregó suavecita para Maldonado y este juega para Alfredo Aguilar, va soltando la pelota, el hombre Deportivo Luqueño pone la pausita, ahora sí movió a la izquierda, entregó para Maldonado, tiene, levanta la cabeza Monzón, jugando bien pelota al medio, va cortando la acción, pide falta, el árbitro no observa, no hay nada, a ver se mete Gudiño tiene, paró, levantó la cabeza el argentino Gudiño entregó para Wildo, le va a pegar Alonso, le pegó, tiró, pelota entró del área, la marca arriba, viene el rebote Rodrigo, a ver, puso otra vez, avanza, se mete Gudiño, pide Wildo, marca, en esa zona le mete y será saque de costado al árbitro ahora. Va el árbitro, ¿qué pasa, Víctor? Sí, hubo una entrada dura contra Orlín Barreto, así que va a ser amonestado el jugador del Sportivo Luqueño, Walter González. Reclamaba bastante la gente de Tembetarí. Quiero ver la repetición, en un rato vamos a tener para ver de qué tipo fue la entrada. Y sí, lo pisa, pero no da para más que amarilla. Está bien la tarjeta. Pasa que puntea barriéndose Orlín Barreto y justo le pisa el pie Walter González ya cuando estaba caído Barreto. Así que no da para más que amarilla. Tercera tarjeta que tenemos en este partido. Muy bien, Luqueño gana por 1-0. Termocalentadores Beisa, el confort llega a todas las carillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Beisa, una empresa del grupo FB. Cosito con leche, la pradera en su presentación se hace fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteo. Saque de costado a la derecha, en ataque pertenece al equipo visitante. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En el fútbol de Brasil, el Inter de Porto Alegre le está ganando por 1-0 como visitante a Bragantino. En Bragantino como titular Isidro Pita, en Inter titular Alan Benítez. Muy bien Darío, pelotazo largo, se manda arriba, Zárate va por el medio, marca Alexis Villalba, el rebote será tiro de esquina para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Barreto a la derecha, tiro de esquina para el Tembe. Pincho Nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Con la promo Power de Shell participas por viajes a México, Brasil para ver en vivo a la escudería Ferrari HP. Además, puedes ganar 50 premios mensuales. Le va a pegar Gudiño, tiro de esquina. Vamos a ver si empata. Marota, bueno de cabeza. Cuidado con Marota, que le hizo un gol a Libertad. Se va Marota, busca el cabezazo, no. Pelota larga a propósito, le cayó a Marota. Arriba golpe de cabeza y otro tiro de esquina para Tembetarí. No.
¿Qué pasó, Víctor? Si se fue la pelota en el centro, el efecto que hace el balón hizo que ya traspase los límites. Se esperó a que termine la jugada por las dudas, pero ya el balón estaba afuera. Qué buena manota, Víctor. Fíjate, Víctor, la manota. Sí, en el juego aéreo tiene muchas pelotas ganadas ofensivas y convirtió un gol, como decías, ante Libertad. El tema con Marota es que atrás no es tan seguro. Se entendió por qué lo de Marota. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad de litros secto indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño 1-0. Y su seguros Chaco. Será tiro de portería, pelota al fondo para Tembetaré. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. Esta última jugada es la prueba de lo que decíamos minutos atrás, porque Tembetaré necesita hacer de todo un poco para acercarse al arco de Aguilar. Y recién Luqueño, tras el córner, la pelota que salió, Aguilar sacó desde su portería y lo puso mano a mano a Marcelo Pérez contra la defensa de Tembetaré. Enganchó Pérez, le pegó mal por encima del travesaño, pero directamente desde el saque de arco, Sportivo Luqueño tuvo una situación como para convertir el segundo. La pelota al fondo, Senador no juega, pelota al fondo para Tembetaré. Gol paraguayo en Brasil, Damián Bobadilla pone el primero de Sao Paulo que le gana 1-0 al Vitória. La pelota sobre punta sur, tira Lautaro, Coma, juega, se manda arriba Lautaro. Está picando pegadita la raya, corrió, falta, tiro libre para Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Amonestado Barrios, tiro libre para Luqueño a la izquierda. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Luqueño gana por 1-0. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Top of mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Luqueño gana por 1-0. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota para el fondo, tiene Adorno, movió, pelota al costado, corresponde a Luqueño, será tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver si es tiro de esquina, saque de costado, lo cierto y lo concreto, que pertenece a Sportivo Luqueño en la acción. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suprima, le te llevan a una Fórmula 1, San Paulo y más de 70 premios, tus compras de 200. Con la imagen que dispongan desde el VAR, pero bombazo de Sebastián Quintana, otra situación en la cual Luqueño demuestra que está más cerca de Tembetaré que en este caso para volver a lastimar y ponerse 2-0 arriba. La pelota por el medio, la agua buscando esa pelota, Rodrigo tiene sobre zona derecha, avanza Tembetaré, pelota a la derecha para el Tembe. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Lo tiene sobre zona derecha, avanza Tembetaré, pelota a la derecha para el Tembe. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro de portería para Luqueño. TV Tokio 285 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Víctor Villalba. Claramente picó afuera la pelota, nos quitamos la duda con el zapatazo en el travesaño de Sebastián Quintana, ni siquiera en la raya, más o menos 50 centímetros hacia la parte exterior. Le dice Cantero,
¿Qué pasó en la jugada, Víctor? Y en esta de vuelta Comas protagonista por el sector izquierdo del centro y me parece que Marota rechaza y pega en Julio Báez y eso hace que la pelota se impulse hacia la portería. Atento Canteros, la quitó nuevamente a un costado, pero en menos de 5 minutos tuvo 3 clarísimas el Sportivo Luqueño. La pelota al fondo, sale Luqueño cerquita de los 30. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. General de Ganó Meliano 3-2. Con Mango cobras con QR gratis. De rendir el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Con Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Luqueño 1-0. Y su seguros Chaco. Mañana con Arturo, Ricardo, Víctor. ¿Vos te vas a Ciudadela, Víctor? Así es, estaremos mañana desde el Antonio Aranda para lo que será Guaraní Olimpia. Vamos a ver cuánta gente mete Olimpia. Gradería Sur clausurada para mañana. No creo que nos acerquemos a los números del clásico, pero siempre es bueno para la gente de Ciudad del Este ver a los grandes, en este caso de vuelta a Olimpia. Sí, señor. Mañana se partió a las 4 y de fondo Libertad Recoleta 18:30 en la Huerta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador, elegí cables Cordeiro. Desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Y hablé solo de Olimpia, pero ojo con Guaraní. Guaraní si mañana gana queda 1 de Cerro Porteño y la próxima juega ante Cerro. Por eso es un encuentro igual de importante para Guaraní si miramos la parte alta de la tabla. Mañana puede dar el golpe y ya, si es que pasa eso, comenzaremos a mirarlo probablemente con otros ojos al legendario. Por eso decía, ese empate de Cerro o de Nacional que terminó. Es más, el partido era para el tricolor, un penal que no cobraron. Vergonzoso, lamentable, todo punto de vista. Pero con ese empate está aprovechando Luqueño, a ver si aprovecha mañana Guaraní, puede aprovechar Olimpia, Libertad. Bueno, equipos que se van acercando. Gana Luqueño por 1-0. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Parra. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. Acá lo tocan el jovencito Zárate, Víctor Villalba. Sí, pero Nivel tecnología de punta. Escribinos al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Parra. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal. Acá lo tocan el jovencito Zárate, Víctor Villalba. sí, pero lo tocan ya después de la ejecución. Yo por lo menos no soy partidario de revisar este tipo de jugadas porque no impidieron la definición de Zárate por encima del travesaño. Ya el toque fue después. Pero increíble la forma en la cual baja solito la pelota a Charpentier. Se despegó un poquito Alberto Espínola de la marca, lo dejó cabecear, bajar el balón, remate de Zárate con zurda por encima del travesaño. Después se da el contacto con Ángel Benítez. Para mí no hay nada. Y este soñador se olvidó de Triqui, que trinidense, cuidado. Rompió el maleficio, le ganó al 2 de mayo, 2-0 trinidense. Tiene 14 puntos y está a 3 de Cerro, Darío. Así mismo, por ahora es el único escolta. Tiene 14, está a 3 puntos de Cerro Porteño. Mañana puede ser sobrepasado por Guaraní. Si le gana Olimpia, Guaraní tiene 13, puede llegar a 16. Trinidense en la próxima fecha contra quién va, a la fecha 8. En la fecha 8, Trinidense va a jugar ante Nacional. Qué partidazo. Gana Luqueño por 1-0. Ingresa a www.aposta.l. Apuesta a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Tiro libre para Tembetarí sobre la izquierda. En el clásico uruguayo, Peñarol se impuso por 3-0 a Nacional. En Peñarol tuvo minutos sobre el final. Héctor Tito Villalba. Muy bien la pelota, el tiro libre, Wildo le pegó. Pelota de Marcelo, va a la marca, balón zona derecha para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Espérame, Juan, espérame, porque ataca Luqueño. Lautaro.
Luqueño levantó el centro, sí, Juan. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Cerquita los 35 de la parte inicial de este partido. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Luqueño gana por 1-0. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancoop crece desde la raíz. Agosto liquida de Bristol, Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Videa 8 kilogramos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 2.130 personas conectadas al Twitter, impresionante. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando Fútbol a lo Grande por Monumental. Repito, más de 2.000 personas conectadas al Twitter. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Diego Iván. Luqueño gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Gana Luqueño 1-0, Juan. Invierno en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. La etapa Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Diego Iván. Luqueño gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Gana Luqueño 1-0, Juan. Invierno en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados y válido para los 710 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo ves el partido por ahora, Víctor? Y ahora Luqueño es el que está más cerca de llegar al segundo. Comas está jugando un muy buen partido. Intercambió hace un ratito Julio César Cáceres, pasa a jugar por el sector derecho ahora Lautaro Comas, y por la zona izquierda Julio Báez. Desbordan los dos y eso hace que el Luqueño rápidamente en pocos pases tenga la posibilidad de encontrar una buena maniobra como para volver a lastimar hacia la portería de Tembetarí. Con todo eso hay que decir que en el medio de este tramo donde, insisto, parece mejor Luqueño, Tembetarí tuvo una importante con el remate de Dubán Zárate por encima del travesaño, más o menos a la altura del punto penal. Me parece que Luqueño estaría necesitando un segundo gol como para ir sentenciando la historia. Con el 1-0 deja vivo a Tembetarí, con 2 de diferencia ya hablaríamos de algo muy cuesta arriba para el equipo rojiverde. Minuto 36 con 30 del primer tiempo. Embutidos Fram, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Y disfruta con Fram el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villetas, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. General lo dio vuelta, perdía 2-0 ante Meriano, terminó ganando el local el rojo, hoy en día vestido de blanco, el blanco mallorquino. Le ganó 3-2 a Meliano. El comentario de Víctor Villalba. El blanco mallorquino. Le ganó 3-2 a Meliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos en la intermedia Tacuarí. Fernando 10 de la mañana, mismo horario. Pastoreo ante el 12 de junio de Villalle. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortune, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Y a su seguridad, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos en la intermedia Tacuarí. Fernando 10 de la mañana, mismo horario. Pastoreo ante el 12 de junio de Villalle. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortune, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota Rodrigo levantó, pelota dentro del área, se mete en esa zona. Barreto le robaron la pelota, corre, viene bajando esa pelota Barreto. A ver, ganó el Deportivo Luqueño, se va. ¿Qué dice el árbitro? Será tiro de portería para Luqueño. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos se lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta.
Posgrados, media becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. 38 minutos de la parte inicial. Tiro de portería para Laura Azul. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor conocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Posgrados, media becas del 50% en matrículas y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infounive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. 38 minutos de la parte inicial. Tiro de portería para Laura Azul. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Esto es, usted está en sintonía de Fútbol a lo Grande por la 1080M. Gana Luqueño 1-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, del foro 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí, confirmado el Giro. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. Gustavito Sánchez en los controles cerca del minuto 40. Compra cortes edición limitada Alberroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty Beef, sponsor oficial de la Alberroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Damián Recalde en la parte técnica de esta transmisión. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Así estamos trabajando. ¡Epa! ¡Qué bien Alfredo Aguilar! ¡Qué bien Alfredo! Desvió. ¡Vamos! Dice Alfredo. Y el tiro de esquina, Víctor Villalba. Se está complicando solo Luqueño en estos últimos minutos del primer tiempo. No está teniendo un lado fuerte por izquierda, porque ahí empieza la jugada. El centro de Orlín Barreto la deja pasar Alfredo Aguilar. Se confió la defensa de Luqueño y en la otra punta la agarró Gudiño. Quiso meter un centro casi por encima de Aguilar. Se salvó el Sportivo Luqueño. Creo que Maldonado como lateral izquierdo está teniendo algunas dudas. Tembetarí se da cuenta de eso, así que probablemente explote mucho más ese sector en la segunda parte. Marcamos el tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 indica Diego Iván. Señoras y señores, continúa la victoria de Luqueño 1-0 antes de Metaré. Y su seguros Chaco. El gol de Luqueño lo hizo Marcelo Pérez. En el Día del Niño regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos. En Electroban, tablet, bicis y mucho más. Electroban, niño por siempre. El mejor regalo es el que vos elegís. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El miércoles por la Copa Cerro de Localante. Estudiantes de La Plata a las 19 en La Olla. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Y al otro día, el jueves en La Huerta. ¡Qué partido! Libertad reciba River Plate, 21:30. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Y hablando de River, ¿cómo está contra Independiente? ¿Cómo está el partido, Darío? Continúa empatado 0-0, 43 minutos de la primera etapa. Matías Galarza con tarjeta amarilla. Muy bien, la pelota para el fondo. Sale Maldonado para Luqueño. 9 y 10 de agosto celebramos el Día del Niño con 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago, con tarjetas en promoción, reintegros adicionales, stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. A ver, Gudiño avanza, te meten y juega para RR. Rodrigo Rojas no podía, le robaron, sale Benítez, juega para Luqueño, pelota al medio. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado.
supermercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota sobre punto sur, avanza Temetaré, pelota larga. Wildo Alonso llegó, no podía en esa zona. Zárate se le va, se fue nomás la pelota y se la saca de costado para el Curaluque. Hace tu test drive en una Sanyanca Heavy. Participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetros. Automotors, el día el camino confortable. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. ¿Qué pasa, Víctor? Y en esta situación reclama a Gudiño. Lo estaba sujetando a Marcelo Pérez. Le cobran la infracción. Será un tiro libre para Sportivo Luqueño. Como para meter a los centrales en el área. Entró en un bache el juego de Sportivo Luqueño. Temetaré comenzó a posicionarse en campo rival. Así que vamos a ver si con esta puede volver a tener alguna chance el conjunto auriazul. Señoras y señores, a la derecha, tiro libre para Luqueño. Agostazo de Sanizar, precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos y griferías y mucho más. Escribinos al 0986-114-869. Sanizar, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Le pegó Lautaro como pelota dentro del área, remata el arco, tiro de portería. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechuguinas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Gana Luqueño por 1-0. Cargas el B-Power, nafta o diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura y a través de cel.com.py ya estás participando de la promo Power de Cel. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 centésimas de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. La pelota larga, golpe de cabeza, pelota para el fondo. Va corriendo Zárate, llega primero Alexis Villalba, juega Alexis, va el capitán de equipo Deportivo Luqueño, puso la pelota. Está dejando el balón sobre punta zurda. Se van arriba el Sportivo Luqueño que gana por 1-0. Recibe Lautaro. Va corriendo Lautaro Comas. El pase. La asistencia a Marcelo para el 1-0. Pelota. Se desvió. No, a ver qué ha dicho el juez. No pasó nada. Tiro de portería. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Finalmente tiro de esquina. Gana Luqueño 1-0. Y su seguros Chaco. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Uno más. Un minuto más a este primer tiempo, Juan. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacopen Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. El centro por arriba, el rechazo salió. El hombre de Temetaré, pelota al medio y esto termina. Tiene Lautaro, reventó. Pelota en el fondo, sale Temetaré. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Disfruta la Lactolanda. Disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Que termina primer tiempo en Itagua. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros. Un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Espera, dice Mario Díaz de Bar, señoras y señores. Hasta acá dice el árbitro, bañamos a vestuarios. Está ganando Luqueño de visita, que digo, de local. Le gana 1-0 a Temetaré. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor el comentario y la opinión en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Si hacemos un balance de lo que fueron estos primeros 46 minutos, con el tiempo de descuento incluido, podemos decir que es justificada la victoria de Sportivo Luqueño, porque las veces que intentó atacar fue más peligroso que Temetaré. 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Si hacemos un balance de lo que fueron estos primeros 46 minutos, con el tiempo de descuento incluido,
Podemos decir que es justificada la victoria de Sportivo Luqueño porque las veces que intentó atacar fue más peligroso que Tembetarí. 751, llámenos al 729-60-60 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Si hacemos un balance de lo que fueron estos primeros 46 minutos, con el tiempo de descuento incluido, podemos decir que es justificada la victoria de Sportivo Luqueño porque las veces que intentó atacar fue más peligroso que Tembetarí y necesitó menos elaboración como para poder dañar y posicionarse en lugares cercanos a la portería de Tomás Canteros. Encima tuvo todo a favor, a pedir de boca, como se dice, porque ya en la primera jugada del partido se encontraba 1-0 arriba en el marcador. Empezó bien Lautaro Comas, creo que a lo largo del partido fue lo más importante que tuvo el Sportivo Luqueño, ya sea por izquierda o cuando lo mudaron por el sector derecho, porque está picante, está incisivo. Una cronología de lo que fue sucediendo, tenemos que escuchar, por supuesto, el relato de Diego Iván Rubín. 37 segundos. Se acomodaba la gente, incluso hay público que todavía no llegó y ya Luqueño estaba 1-0 arriba en el marcador. Asistencia de Lautaro Comas, definición de Marcelo Pérez. Así lo narró, así lo vivió Diego Iván Rubín para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Lautaro Comas, hay peligro, va, pelota al medio, Marcelo, gol, 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 gol. Del Sportivo Luqueño, pero qué rápido, golpea el Sportivo Luqueño antes del minuto, llega el gol, la pelota en su izquierda, trepando Comas, largo fondo de cancha de Comas, la asistencia, el pase a Marcelo Pérez, que bien define Marcelo Pérez para Sportivo Luqueño, de cachetada al poste izquierdo del arquero Canteros, y llega el gol nomás, llega el gol Sportivo Luqueño, pero qué rápido, antes del minuto para Sportivo Luqueño, la asistencia de Lautaro Comas, Marcelo Pérez, el 1-2, ¿sabe cómo está la cosa? Luqueño Nichagua le gana al Tembetarí por 1-0. Es el tipo de inicio soñado para cualquier equipo, más aún cuando tiene que confirmar su favoritismo, porque hablábamos de eso en la previa. Luqueño superior, Luqueño tiene enfrente hoy un partido ganable, solo que tenía que confirmarlo y rápidamente pasó al frente como para espantar cualquier posibilidad de duda y de presión en ese sentido sobre el encuentro que iba llevando ante Tembetarí. Coste que en un momento dado Tembetarí lo tuvo porque tampoco es que tiene enfrente hoy un partido ganable, solo que tenía que confirmarlo y rápidamente pasó al frente como para espantar cualquier posibilidad de duda y de presión en ese sentido sobre el encuentro que iba llevando ante Tembetarí. Coste que en un momento dado Tembetarí lo tuvo porque tampoco es que está rendido y tampoco descartemos que en el segundo tiempo pueda llegar a empatar, porque hubo tramos del encuentro donde lo llevó parejo, donde se acercó con un remate de Duván Zárate, alguna situación de Gudiño, que hablábamos justamente en el comentario previo. Gudiño es un jugador interesante, pero necesita 4 o 5 jugadas como para estar cerca del gol. Hoy en un par de situaciones allí parecía que podía quedar peligro, pero fallaba o en el último pase o en la definición propiamente. Igual no está escrita la última palabra en este partido. Luqueño está dejando vivo el marcador porque en un momento tuvo 3 o 4 seguidas como para llegar al segundo. Creo que con el segundo no habrá ninguna duda de que Luqueño va a ganar este encuentro, pero por ahora el 1-0 mantiene la llama de la esperanza encendida para Atlético Tembetarí en este encuentro. Sí necesita cambiar Luis Escobar, porque aquí hablamos mucho y casi se repite, es algo que en todos los partidos mencionamos lo mismo. El sub-18 en cancha limita mucho a los oncenos y se sintió con Duván Zárate. Casi no pesó su juego a pesar de haber tenido una situación importante para convertir. Después es como que hasta los propios compañeros lo miran de reojo como para pasarle la pelota. Las veces que participó perdió muchos balones y a Tembetarí no le está haciendo bien su presencia en general. Ojo, no es por caerle con toda la responsabilidad al chico, porque
Por ejemplo, si vamos a un experimentado, casi William Candia no tocó la pelota en el primer tiempo, pero al tener a un jugador de su nombre, es más probable que en alguna situación aislada te marque diferencia con respecto a lo que probablemente necesite Duván Zárate para pesar en este partido. Ahí me parece que es un cambio cantado. Mirando lo que tiene Tembe Tarí, y probablemente Carlos Faguero le pueda dar algo más, el juvenil que está a préstamo de Cerro. Alan Gómez, el ex Nacional, que también tiene un poco más de rodaje en primera. Aquí no lo cito a Esteche por la simple razón de que él es argentino y ya tiene 4 en cancha Tembe Tarí. O sea, el cambio no va a poder ser Esteche por Zárate a menos de que haya otra modificación. Algo más, el juvenil que está a préstamo de Cerro. Alan Gómez, el ex Nacional, que también tiene un poco más de rodaje en primera. Aquí no lo cito a Esteche por la simple razón de que él es argentino y ya tiene 4 en cancha Tembe Tarí. O sea, el cambio no va a poder ser Esteche por Zárate a menos de que haya otra modificación. Algo más, el juvenil que está a préstamo de Cerro. Alan Gómez, el ex Nacional, que también tiene un poco más de rodaje en primera. Aquí no lo cito a Esteche por la simple razón de que él es argentino y ya tiene 4 en cancha Tembe Tarí. O sea, el cambio no va a poder ser Esteche por Zárate a menos de que haya otra modificación en la cual salga uno de los extranjeros, ya sea Charpentier o Gudiño. Pero dentro de todo, Charpentier y Gudiño están participando un poquito más. Así que por lo menos de entrada para el segundo tiempo no creo que sean opciones de cambio. Sí, tarde o temprano, si el resultado es adverso para el rojiverde, va a tener que entrar Francisco Esteche, que fue perdiendo un poco de terreno. Hoy se comprende un poquito más porque Tembe Tarí está con 4 fuera. El luqueño ahora mismo no tiene motivos para cambiar. Sí quedó pendiente eso de convertir el segundo y tener mayor ventaja y tranquilidad para encarar el segundo tiempo, pero si sigue jugando de esta manera, creo que es más probable que pueda llevarse los 3 puntos en este encuentro durante el segundo tiempo del partido. Y Pérez se mostró bien, aparte de la cuota del gol. Lautaro Comas hizo mucho por fuera. Julio Báez también tuvo situaciones claras como para dañar en el primer tiempo del partido. Así que dentro de todo, si vamos a alguna duda que pudo dejar Luqueño, fue su sector izquierdo con Sebastián Maldonado, donde muchas veces Orlín Barreto ganó por esa zona, y creo que es el lugar por el cual se puede preocupar Luqueño y el lugar por el cual puede planificar para lastimar su segundo tiempo del partido Atlético Tembe Tarí. Así que dentro de todo debo decir que el encuentro fue agradable. Encima porque rápido se quitó esa cuestión de romper el cero. Siempre decimos esto, que los partidos 0-0 tienden, en su mayoría, no digo que sea para todos los casos igual de aplicables, en su mayoría tienden a ser de un ritmo inferior a lo que uno espera. Por eso es bueno que el 1-0 se haya convertido rápido, que se abra, que permita que Tembe Tarí salga y Luqueño tenga espacios, porque hablamos de que la dinámica rápidamente cambió y va a ser probablemente de buen ritmo también el segundo tiempo del encuentro. Díaz de Vivar hasta aquí quitó 4 tarjetas amarillas, creo que en todas de manera correcta, porque rápidamente Adorno fue amonestado, pero la entrada fue un golpe duro al tobillo de Walter González. Después Maroto una falta en cercanías de área, también bien amonestado. Víctor Barrios lo bajó a Lautaro Comas cuando se iba escapando al costado, y Walter González lo pisó en la barrida, es decir, se barrió el jugador de Tembe Tarí, Barreto, y llega a destiempo Walter González y lo golpea pie contra pie, ya estando en el piso su adversario. Así que no hay ninguna duda, no es un partido para complicarse. Hasta aquí lo va llevando bien Mario Díaz de Vivar y no hay nada que podamos decir que necesitó revisión del VAR. Después hubo un remate de Sebastián Quintana, que en la primera impresión pensé que era en la raya o que nos podía generar alguna duda de si entró o no la pelota. En la primera repetición ya inmediatamente nos dimos cuenta que fue travesaño y la pelota por lo menos medio metro hacia afuera de la portería, así que nada que dudar con ese remate de Sebastián Quintana, más o menos cuando iban 30-32 minutos del primer tiempo del encuentro. Así que para la fresca noche el partido en un momento tomó vuelo, en un momento entró en una laguna, pero dentro de todo mantuvo un ritmo agradable como para no aburrirse o no bostezar con el frío que hace en la ciudad de Itagua.
Tenemos tiempo para ir hasta Darío Colmán, Juan Silva, 5 minutos todavía nos quedan hasta el inicio del segundo tiempo. Mantuvo un ritmo agradable como para no aburrirse o no bostezar con el frío que hace en la ciudad de Itagua. Tenemos tiempo para ir hasta Darío Colmán, Juan Silva, 5 minutos todavía nos quedan hasta el inicio del segundo tiempo, así que aprovechamos para ir hasta los compañeros en coordinación. Vamos hasta Darío y nosotros ya retornamos en exactamente 4 minutos para lo que será el segundo tiempo del encuentro, en el cual de momento está ganando Sportivo Luqueño 1-0 ante Atlético Tembetarí. Adelante Darío, vamos contigo. Correcto, Víctor, muchas gracias. Hacemos un repaso por los paraguayos en el exterior en esta jornada de día sábado, porque Diego León estuvo en el banco de suplentes, no tuvo minutos en el amistoso del Manchester United ante la Fiorentina en el Old Trafford, que terminó empatado 1-1 y con victoria del United por penales 5-4, pero sí, por lo menos ya fue presentado en sociedad oficialmente Diego León en el Old Trafford como nuevo jugador del equipo del Manchester United. También siguiendo con equipos ingleses, el Brighton hoy jugó ante el Wolfsburgo. Llama la atención y prende las alarmas la lesión de Diego Gómez, que se retiró con molestias en la pantorrilla en la victoria del Brighton 2-1 ante el equipo del Wolfsburgo. Fue reemplazado al minuto 33 de la segunda etapa el jugador paraguayo. Esperemos que no revista gravedad la lesión para tenerlo disponible. La atención y prende las alarmas la lesión de Diego Gómez, que se retiró con molestias en la pantorrilla en la victoria del Brighton 2-1 ante el equipo del Wolfsburgo. Fue reemplazado al minuto 33 de la segunda etapa el jugador paraguayo. Esperemos que no revista gravedad la lesión para tenerlo disponible. La atención y prende las alarmas la lesión de Diego Gómez, que se retiró con molestias en la pantorrilla en la victoria del Brighton 2-1 ante el equipo del Wolfsburgo. Fue reemplazado al minuto 33 de la segunda etapa el jugador paraguayo. Esperemos que no revista gravedad la lesión para tenerlo disponible en el combo de septiembre del albirroja, que se va a enfrentar a Ecuador y a Perú. Ven y a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! El que sí tuvo minutos también hoy en el clásico uruguayo, aunque fue sobre el final, fue Héctor Tito Villalba, que ingresó para Peñarol ya cerca del final del encuentro, en el cual el delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. En el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! El que sí tuvo minutos también hoy en el clásico uruguayo, aunque fue sobre el final, fue Héctor Tito Villalba, que ingresó para Peñarol ya cerca del final del encuentro, en el cual el delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. En el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! El que sí tuvo minutos también hoy en el clásico uruguayo, aunque fue sobre el final, fue Héctor Tito Villalba, que ingresó para Peñarol ya cerca del final del encuentro, en el cual el delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Richard Sánchez no tuvo minutos en Racing, que empató como visitante 1-1 ante Boca. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Mientras que Independiente y River empatan 0-0 también en el fútbol argentino. En Independiente, en el banco de suplentes, Gabriel Ábalos, mientras que en River Inter gana por 2-0. En Bragantino arrancó como titular Isidro Pita. En Inter titular Alan Benítez. Esperan por la recuperación de Oscar Romero, que se queda en el Inter. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Ecohomes y Par, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Ecohomes y Par, tu mejor opción. También siguiendo con el seguimiento, valga la redundancia, de los compatriotas en el exterior, a las 20:45 Atlético Tucumán se enfrenta a Rosario Central. En el Atlético Tucumán puede darse la titularidad de Clever Ferreira, mientras que en Rosario Central se espera también
por el caso de o Agustín Sández o también de Enzo Jiménez. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante o tradicional Upisa. Calidad desde su origen. En Brasil a las 20:30 Fortaleza recibe a Botafogo en Fortaleza. Veremos si es que tiene minutos Adam Vareiro. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza, redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. También en Brasil a las 21 Bahía se enfrenta a Fluminense, a ver si en Fluminense tiene minutos Rubén Lescano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Adelante, Diego. Gracias, Darío. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Cámbiate, Betarí, Víctor. 38, Carlos Favero y se retiró Dubán Zárate. Primer cambio en Atlético Tembetario. Luqueño no cambia, Víctor. Luqueño sin cambios. Muy bien, 38, Favero está en el campo y esto arranca, Juan. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo en Itaguá. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta sur, saque de costado para Tembetaré. Rosata App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosata App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota en el puntín, pelotazo largo para el fondo, corre, se manda arriba. Insiste Tembetaré con Barreto, le pegó. Aguilar atapó esa pelota, Víctor. Pero otra vez el que pierde es Sebastián Maldonado y de vuelta le gana el duelo Orlín Barreto. Esta vez el remate le salió débil, no se cruzó como quería Barreto, por eso Alfredo Aguilar estuvo tranquilo en la respuesta. Favero se va a ubicar por izquierda, así como jugaba en Cerro las veces que entraba, y me parece, en un rato lo vamos a confirmar, pero el que va a pasar a jugar de media punta es el argentino Gabriel Gudiño. La pelota sobre punta derecha sale. Esta vez el remate le salió débil, no se cruzó como quería Barreto, por eso Alfredo Aguilar estuvo tranquilo en la respuesta. Favero se va a ubicar por izquierda, así como jugaba en Cerro las veces que entraba, y me parece, en un rato lo vamos a confirmar, pero el que va a pasar a jugar de media punta es el argentino Gabriel Gudiño. La pelota sobre punta derecha sale en esa zona, Marota juega, sale para Tembetaré. En Rumbos estamos para cuidarte y ser de tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad de ciencia y cultura. Le pegó esa pelota Adorno, pelota sonado arriba, la marca de Alexis Villalba. Pelota pide una mano, nombre de Sportivo Luqueño que siga, dijo el juez Mario Díaz de Vivar, pelota al medio. Va cayendo el hombre de Tembetaré, falta, señoras, a ver ahora. Pita el árbitro, falta y corresponde el tiro libre finalmente para el equipo de Tembetaré. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lascar. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hubo un toque de William Candia contra Ángel Benítez, por eso la falta a favor del Sportivo Luqueño. Y sí, confirmamos lo que decíamos, Gudiño arranca como media punta este segundo tiempo, Favero a la izquierda, Barreto a la derecha y como 9, Char. A la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hubo un toque de William Candia contra Ángel Benítez, por eso la falta a favor del Sportivo Luqueño. Y sí, confirmamos lo que decíamos, Gudiño arranca como media punta este segundo tiempo, Favero a la izquierda, Barreto a la derecha y como 9, Char. Eso la falta a favor del Sportivo Luqueño. Y sí, confirmamos lo que decíamos, Gudiño arranca como media punta este segundo tiempo, Favero a la izquierda, Barreto a la derecha y como 9, Charpentier. Así va a atacar Tembetaré. Tiro libre a la derecha, va, le pegó, tiró para Luqueño, pelotazo largo, pasado, punta derecha, sale Tembetaré, la pelota para Barrios. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tiro de portería, corresponde a Tembetaré. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop, préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Es zurda, la pelota dentro del área. Define Walter González, una mala salida
de la defensa de Tembetaré. La pelota, la asistencia Walter. Y Walter define Walter. Repito, remate colocado al poste izquierdo. Julio Báez. La asistencia de Báez para Walter. Y pone el segundo gol. De zurda el remate de Walter. Y Luqueño va asegurando el partido. La sonrisa de Walter. Mira la cámara. Una dedicatoria a alguien en el gol de Walter. Y Luqueño muy superior. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño está asegurando el partido. Le gana a Tembetarí por 2-0. Monumental. Terrible la salida de Tembetarí. Esto pasa cuando... ¡Hay gol! De Tembetarí, Charpentier. Pero qué rápido se pone a tiro de empate. Apenas movió la pelota Tembetarí. Y Charpentier la pelota en zona derecha. El centro. Y qué bien define, pero qué golazo realmente. De volea. Tremendo gol. Un ex luqueño Charpentier. ¡Qué golazo! Esto tiene que entrar en los goles. Esto tiene que ir a la lista de los mejores goles del campeonato. Besa la pelota, por lo visto está embarazada la novia o la señora de Charpentier. Pero qué golazo, señores. Se pone a tiro de empate, 2 goles. Primero Luqueño, ahora Tembetaré. ¿Sabe cómo está la cosa? 2-1 gana el Cureluque. Monumental. Y hacemos un 2-1 en el comentario porque no nos dio tiempo para nada esta situación seguida. Primero, terrible. Ahora Tembetaré. ¿Sabe cómo está la cosa? 2-1 gana el Cureluque. Monumental. Y hacemos un 2-1 en el comentario porque no nos dio tiempo para nada esta situación seguida. Primero, terrible la salida en el fondo de Tembetaré. Cuando no tenés recursos y querés jugar de esta manera es muy difícil porque Pablo Adorno hace un pase directamente al rival cuando Tembetaré quiso salir desde el área chica. Báez de primera la toca para Walter González, de zurdo abajo nada que hacer para Canteros, 2-0. Yo pensé, yo lo iba a decir, sentenciada la historia. Y 30 segundos después reacciona Tembetaré porque mueve la pelota sobre el sector derecho, la agarra Rodrigo Rojas, centro de Rodrigo Rojas. Y de volea a una altura dificilísima, Charpentier la conecta y prácticamente la clava cerca del ángulo. Imposible para el vuelo de Aguilar. Lindo gol de Atlético Tembetaré. Esto va a hacer que el partido se vuelva más atractivo aún. Goles sucesivos, mejor dicho, y el partido sigue vivo en Itagua. Los goles, Juan. A los 3 minutos de Luqueño, 4 minutos Tembetaré. Excelente, Juan, señoras y señores, tremendos partidos podemos observar en este segundo tiempo. Todo rápido, Luqueño gana 2-1. Nuevo auto, nuevas metas con Bancob. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancob de crece desde la raíz. Agosto liquida de Bristol. Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Midea, 8 kilogramos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué golazo, realmente. Charpentier un golazo, pero Luqueño gana el partido por 2-1. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos de hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para los 710 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pregunta es, ¿vamos a ver un partido similar? Claro, quedan muchos minutos. Repito, un partido similar a lo que fue General Caballero con Ameliano porque iban ganando. Le habían sonado 2-0 y terminó dando vuelta General. En este juego pasará lo mismo. Por ahora Luqueño gana 2-1. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pregunta es, ¿vamos a ver un partido similar? Claro, quedan muchos minutos. Repito, un partido similar a lo que fue General Caballero con Ameliano porque iban ganando. Le habían sonado 2-0 y terminó dando vuelta General. En este juego pasará lo mismo. Por ahora Luqueño gana 2-1. Similar, claro, quedan muchos minutos. Repito, un partido similar a lo que fue General Caballero con Ameliano porque iban ganando. Le habían sonado 2-0 y terminó dando vuelta General. En este juego pasará lo mismo. Por ahora
ahora Luqueño gana 2-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro de esquina para Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La ley del ex para Charpentier, un golazo realmente. ¡Qué gol! No cobra falta porque hizo el gesto de choque. Una acción involuntaria. Piden la asistencia para William Candia. Mirando cómo se dio, pisa la pelota Ángel Benítez, hace un giro y lo termina agarrando a la altura del tobillo a William Candia. Pero el tema es que estaba de espaldas Ángel Benítez. Sí, un contacto inevitable porque Candia justo pone el pie ahí y Benítez de espalda cuando quiere afirmar la izquierda en el césped se encuentra con el tobillo de William Candia, así que no hay razón de ser para la protesta. Podía cobrar falta quizás porque el contacto existe, pero para tarjeta no da para nada esta situación. Sí, señor. 2-1 gana Sportivo Luqueño. Miguel Almirón anunciado como titular en el Atlanta United, que se enfrenta a las 20:30 al Montreal por la MLS. Mañana prosigue la fecha para el clásico más añejo. Guaraniento Olimpia en el este a las 4 de la tarde con Arturo, con Ricardo, Víctor y todos los compañeros. Embutidos Fram, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alienta a la selección. En billetes, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Partido de fondo para mañana, Libertad en la Huerta, recibe Recoleta. Agosto con toda la adrenalina del rally. Comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento y con tarjetas Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infoundive.edu.py. Undive, educación para un mundo en evolución. La pelota por Remedio Berratini, juega en esa zona. Sebas Quintana le van a robar la pelota, tiene Gudiño, juega, avanza para Tembetaré. Mil Empeños, ventas y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Juan, y el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se intensifica. Diego Iván. Luqueño gana 2-1. Y su seguro Chaco. Para mañana, en la intermedia, Tacuarí, Fernando La Mora, 10 de la mañana, mismo horario, Pastorante, el 12 de junio. El bar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nicey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. A ver si empató, no te inventaré. La pelota giró Gudiño, Gudiño tiene sobre la izquierda. Avanza Gudiño. A ver, Gudiño con la pelota, le van a robar el balón. Van a marca de Monzón. Tiene Gudiño, los argentinos se encontraron en esa zona. A ver qué dijo el juez y corresponde a Tembetaré. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Compra cortes y edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa en el bicicooler lleno de productos. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. RR, Rodrigo Rojas y la pelota. Gudiño tiene empujón de Luqueño, no hay nada, no pasa nada. Pelota a la izquierda, sale Comas con ese balón. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Trepa Gudiño tiene empujón de Luqueño, no hay nada, no pasa nada. Pelota a la izquierda, sale Comas con ese balón. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Tremendo segundo tiempo de ida y vuelta. Ven, avanza Luqueño, Luqueño con la pelota. Insiste en esa zona, Alberto movió, juega al medio, remata al arco. Gol, 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 gol. Sebas Quintana, gol de Deportivo Luqueño, se le da el gol. Se le da nomás a Sebastián Quintana. Se había buscado 2 remates al arco. En el primer tiempo, Sebas Quintana, el animalito, es el hijo del animal Quintana. Él es el animalito Sebas Quintana, que viene colocado al poste derecho, imposible para Cantero.
Y Luqueño vuelve a ganar. De hecho está ganando. Pero aumenta en el marcador. El auriazul. Sebas Quintana. Excelente el gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 3. Tempetari 1. Monumental. Se nota que Sebastián Quintana tiene mucha confianza con los remates de fuera del área. Como decía Diego, la tercera vez que probó. Uno a cualquier parte, el otro travesaño y picó fuera del arco. Y aquí sí, la ajusta al segundo palo, cara interna del botín izquierdo, nada que hacer para Tomás Canteros. Y saca diferencia a Luqueño y un gol que tranquiliza porque era un momento en el cual podía empezar a complicarse, ya que Tembetarí ganó confianza con el descuento, derrumba todo en cuanto al adversario Sebastián Quintana con este tanto. Luqueño otra vez 2 arriba para trabajar el partido con mayor tranquilidad y optimismo al conjunto de Julio César Cáceres con este gol de Quintana. Epa Aguilar remata al arco, pelota al travesaño, momento del gol de Luqueño, Juan. 12 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasó? Analiza, comenta Víctor. Y casi volvimos a tener lo mismo del 2-0, porque en la jugada posterior, Charpentier en la boca del arco, Salva Aguilar, y en el rebote increíblemente Orlín Barreto, abajo del arco, la tira al travesaño, increíble. La verdad que la vi adentro, pensé que era el descuento rápido de Tembetarí, pero esto le hace bien al partido porque significa que no se rinde el conjunto rojiverde. Ahora corresponde tiro de portería. A ver, se desvió, ¿no? Es córner, sí señor. Corresponde tiro de esquina para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se desvió esa pelota. Tiro de esquina para el rojiverde. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Qué partido en este segundo tiempo. Golpe de cabeza, sector defensivo. Pelota a la derecha. En el Día del Niño regala eso que despierta sonrisa y crea recuerdos en Electroban, tablets, bicis y mucho más. Electroban, niño por siempre. El mejor regalo es el que vos elegís. En Neymar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santequioto, Neymar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita del minuto 15. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota para Charpentier avanza, no se rinde el rojiverde. Estamos hablando de Tembetarí. A ver, Gudiño le pegó. Aguilar desvió el tiro de esquina, Víctor. Y sigue insistiendo Tembetarí, ya tuvo la tercera seguida en los últimos 3 minutos. Esta vez Gudiño con zurda, atajó a Alfredo Aguilar, la manda al córner. Aguilar ya sacando 2 o 3 pelotas importantísimas, con olor a gol o cercano a hacer el descuento de Tembetarí. Vos sabés que, Diego, otra vez pensé en decir que la historia estaba sentenciada, pero mejor espera un ratito, porque Tembetarí sigue vivo en el partido, si descuenta rápido puede pasar cualquier cosa. Esa es la sensación que tengo en este momento, y por supuesto hace bien al encuentro que todavía no esté cerrada la historia. Espérame, Juan, porque estamos marcando ya enseguida el tiro de esquina, y ahora tiro de esquina, Juan. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Digo el tiempo de juego, ahora se aprovechemos, Juan, y marquemos el tiempo nomás. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio, calidad de litro aceite indica Diego Iván. A ver, Luqueño, está el cuarto, no va, es Julio, dejó Marcelo. Y tapó el arquero, Juan. Y su seguro, Chaco. Gran intervención de Canteros, porque si metía al cuarto Luqueño, sí, ahí podíamos animarnos a decirlo plenamente. Contragolpe letal, Julio Báez solito para Marcelo Pérez. Pérez remató bien porque buscó cruzado al palo contrario donde estaba Canteros. Con el muslo tuvo tanta suerte que el pique en el rebote hace que el balón se eleve por encima del travesaño. De ida y vuelta a este tramo del partido, todavía vamos a tener emociones, ninguna duda de eso, en la ciudad de Itagua. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gol paraguayo en Brasil, Isidro Pita pone el descuento para Bragantino, que cae 3-1 ante Inter de Porto Alegre. Hablando del 3-1, por este marcador, gana Luqueño a Tembetarí. Miles de millones en premios y muchas estancias para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. Remata el arco dentro del área. Gol. El Sportivo Luqueño
Marcelo Pérez, encontró esa pelotita, Marcelo, doblete del Ariete del Sportivo Luqueño, festejan los auriazules, festejan en Itagua. Todo se origina de un tiro de esquina. Marcelo Pérez encontró esa pelotita, Marcelo, doblete del Ariete del Sportivo Luqueño, festejan los auriazules, festejan en Itagua. Todo se origina de un tiro de esquina. El rebote le pega a Walter en las espaldas, encontró Marcelo. La pelota al poste derecho. Esta es mía, dice Marcelo, encontró de aire esquinado. No pudo Canteros. Del rebote encuentra esa pelota. Marcelo Pérez y el doblete. El luqueño asegura. Luqueño está asegurando el partido. Es más, Luqueño golea. Sabe cómo está en la cosa. Hay un jugador de Luqueño que la mete otra vez hacia el punto penal y ahí se da esa serie de rebotes que termina con la ejecución de Marcelo Pérez. Queda parado el portero de Tembetarí. 4-1, ahora sí Luqueño puede empezar a saborear los 3 puntos. Queda todavía media hora, pero esto va a desanimar a Tembetarí, porque ahora el partido se convierte en una goleada con este doblete en su cosecha personal para Marcelo Pérez. Luqueño gana 4 goles contra 1. 17 minutos, segunda etapa. Es correcto el momento del gol. ¿A qué minuto repasamos, Juan? 17 minutos, segunda etapa. Luqueño golea 4-1. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Gilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo sale en Marota para Tembetarí. TV Toque 285 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. General, primer turno con los Jorge, le ganó 3-2 a Meliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por Moy. Escribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 09844444037. Unita a la generación Master Made in Americana. Mañana prosigue la fecha con Guaraní Olimpia en el este, con Arturo, con Ricardo, Víctor, todos los compañeros, 4 de la tarde. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. 9-10 de agosto celebramos el Día del Niño con 30% de descuento en juguetes con todos los medios de pago, con tarjetas en promoción, reintegros adicionales, stock, lo bueno para vos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Cambios en Tembetarí. 8, Edgar Ferreira, se retiró William Candia. Y 7, Steven Pérez, dejó el campo Orlín Barreto. Muy bien, tiro libre para Tembetarí. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 0983. ¡Golpe de cabeza! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De Tembetarí. ¿Saben quién hizo el gol de Tembetarí? Les voy a decir, Marota hizo el gol para Tembetarí. A lo que sabe con golpe de cabeza, a lo que sabe Marota el gol para el Tembe. ¡Qué partido, señores, en el segundo tiempo! Emociones, muchos goles en la etapa complementaria, en lo que sabe, usando la estatura arriba, salta más que todos, Marota, no pudo Alfredo, y llega el segundo Tembetarí, sabe cómo está la cosa, Luqueño 4, Tembetarí 2. Monumental. Totalmente su especialidad. Marota en el juego aéreo ya había... Arriba, salta más que todos, Marota, no pudo Alfredo, y llega el segundo Tembetarí, sabe cómo está la cosa, Luqueño 4, Tembetarí 2. Monumental. Totalmente su especialidad. Marota en el juego aéreo ya había tenido intervenciones importantes en área rival, ya había convertido goles en partidos anteriores y aquí gana ante la marca de Ángel Benítez tras el centro bueno de Gudiño. Pasaron dos cosas, me parece que Aguilar podía salir a cortar porque era a 2 pasos más o menos del arquero y yo creo que Ángel Benítez pone el cuerpo débil, se deja ganar.
Hay un brazo de Marota, pero es el típico brazo como para intentar ganar. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. Bueno, va el árbitro al bar, Víctor. Van al VAR, pasa que hay un brazo apoyado. Aquí no podemos discutir porque vemos que hay un brazo apoyado, pero yo lo veo como normal. Muchas veces pasa como para imponerse en el jugador ofensivo. Se da esa situación. Brazo como para intentar ganar. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. Bueno, va el árbitro al bar, Víctor. Van al VAR, pasa que hay un brazo apoyado. Aquí no podemos discutir porque vemos que hay un brazo apoyado, pero yo lo veo como normal. Muchas veces pasa como para imponerse en el jugador ofensivo. Se da esa situación. Brazo como para intentar ganar. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. Bueno, va el árbitro al bar, Víctor. Van al VAR, pasa que hay un brazo apoyado. Aquí no podemos discutir porque vemos que hay un brazo apoyado, pero yo lo veo como normal. Muchas veces pasa como para imponerse en el jugador ofensivo. Se da esa situación. Y no sé. No le deja saltar Víctor a Benítez, mira. Ahí se apoyó. Para mí se apoya. Y va a cobrar falta, pero no sé. Yo veo como una jugada normal. En el Fíjate, jugador fíjate. ofensivo. Ahí se apoya ya. Antes del salto ya se apoya Marota. Sí, yo veo el brazo, pero Viste, mira. Para mí es falta, sí. Yo veo falta, yo vi un respeto a Víctor montón de Sopeño. goles que se han cobrado sin considerar esta situación. O sea, yo árbitro no cobraría, pero bueno, si ya llama al VAR es porque se va. Cemento es de la mejor calidad con casa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanyan KGM, participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Le pega esa pelota, Aguilar. Con Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Calentadores Pizza. El confort llega a todas las carillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Pizza, una empresa del grupo FB. La pelota al medio sale Lautaro Comas, domina Lautaro, se manda arriba para Sportivo Luqueño. Falta no, dejó el juez, ahora pita falta, tiro libre para Luqueño. La vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. Pedito préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito y Selección, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana el clásico más añejo en el este del país, a las 4, Guaraní en Olimpia. Pecho Burger, hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Con la promo Power TCL participas por viajes a México o Brasil para ver en vivo a la escudería Ferrari HP. Además podés ganar 50 premios mensuales. La pelota sobre punta derecha, avanza Sportivo Luqueño, gana el partido por 4-1. Pelota, Seba Quintana va cortando la acción, tiene en esa zona Rodrigo, se va a escapar Rodrigo, juega para Temetari, pelota a la izquierda. No te quedes fuera de ASU 2025, compra tus entradas en tuti.com.py, 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas desde el 9 al 23 de agosto en Asunción. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, aceite indica Diego Iván. El Luqueño gana Temetari 4-1. Y su seguros Chaco. Un doblete lo hizo Marcelo Pérez. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacopera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Partido para mañana de fondo, Libertad Recoleta en la Huerta, 18:30. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, esta jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Tiro de esquina para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el rojo y verde. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Podés ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Luqueño gana 4-1. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. El centro defensivo, pelota al medio, sale Temetari, viene Ferreira movió la de... Nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. El centro defensivo, pelota al medio, sale Temetari, viene Ferreira movió a la derecha. Se manda arriba Gudiño, viene parando Gudiño, levantó, tiró el centro, el cabezazo, pelota a mitad del terreno.
Sublimale te llevan a la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. A ver, Gudiño tiene, se mandó pelota a la derecha. Era Barrios que se metía a la... Finales de ida de la Liga Premium de Futsal. Cerro Porteño le ganó a Olimpia por 1-0. ¿Cómo ves el partido, Víctor Villalba? Y en este momento ya me parece difícil que Tembetarí se pueda meter de vuelta en la lucha. Sigue intentando con poca claridad, con mucho desorden. Luqueño ya seguramente comenzará a administrar fuerzas, a mantenerse bien parado atrás como para evitar sorpresas en estos 20. Le ganó a Olimpia por 1-0. ¿Cómo ves el partido, Víctor Villalba? Y en este momento ya me parece difícil que Tembetarí se pueda meter de vuelta en la lucha. Sigue intentando con poca claridad, con mucho desorden. Luqueño ya seguramente comenzará a administrar fuerzas, a mantenerse bien parado atrás como para evitar sorpresas en estos 20. Que Tembetarí se pueda meter de vuelta en la lucha. Sigue intentando con poca claridad, con mucho desorden. Luqueño ya seguramente comenzará a administrar fuerzas, a mantenerse bien parado atrás como para evitar sorpresas en estos 20 minutos finales que nos quedan. Tiro de esquina para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es un tiro de esquina a la derecha. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empezá a vender con Banco. Descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en Los que se retiran en el conjunto del Sportivo Luque. Contigo, Juan. el comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es Dilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Luqueño gana 4-1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortune etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Luqueño gana 4-1, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. 3.700 personas conectadas al Twitter, impresionante. Tremenda sintonía en Twitter. Tremenda, repito, 3.700 personas sintonía en Twitter. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS Medicina Prepaga, con el respaldo de Comes y Bar. Unisal, sede central España 330, Santorín, sin filiales en Lambaré, Capia, Teitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Luqueño con esto suma 13 puntos. Se pone a 4 de Cerro, Darío. Asimismo llega a 13 puntos el equipo de Sportivo Luqueño, iguala a Guaraní que juega mañana, queda a 1 de Trinidense y a 4 puntos de Cerro Porteño que tiene 17. Fíjate, Víctor en este detalle. Con ese empate, de hecho jugó primero Trinidense, terminó ganando el Triqui. Y terminó ganando Trinidense. Este soñador, digo, 2-0 a 2 de mayo. Aprovechó por el empate de Nacional con Cerro. De hecho, Nacional mereció ganar el partido. Jugó mucho mejor para mí que Cerro. Luqueño está aprovechando. La pregunta es, mañana con Guaraní. Si Guaraní le gana a Olimpia, ¿se pone a 1 de Cerro, Pio? Sí, Guaraní sí se pone a 1 de Cerro Porteño. Y le gana a Olimpia. Si le gana a Y Olimpia, Olimpia claro. si gana, ¿cuánto se pone a Cerro? A 6. Olimpia suma 11 si gana. Libertad si gana queda a 4. Por eso. Se va metiendo también. Epa. ¿A qué lo amonesta, Luis Amonestado Fernando? Luis Escobar, yo creo que él se quedó con la misma duda que yo tengo sobre la jugada del gol, porque notaba que le protestaba al cuarto y después ya se puso nervioso Luis Escobar, así que se hartó un poquito Mario Díaz de Vivar con las protestas. Ha amonestado el técnico de Atlético Tembetarí, que ya a esta altura luce resignado. Si se da el 4-2, otro podía ser la historia. Finalmente no se convalidó el tanto, entonces ahora es muy difícil que Tembetarí se meta de vuelta en el partido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño golea 4-1. Y su seguro. Su tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, Luqueño golea 4-1. Y su seguro, Chaco.
marcó Monzón. Tiro de esquina para Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver si llega el segundo. ¿Está Marota? ¿Está Marota o no? Busca Marota. Se mete Marota buscando el cabezazo. Ahí está Marota. Míralo a Marota. A ver si aprovecha la estatura. Pelota en el aire. Cabezazo justamente de Marota. Desvió el de Luqueño y otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desviado. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver si llega el segundo. ¿Está Marota? ¿Está Marota o no? Busca Marota. Se mete Marota buscando el cabezazo. Ahí está Marota. Míralo a Marota. A ver si aprovecha la estatura. Pelota en el aire. Cabezazo justamente de Marota. Desvió el de Luqueño y otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desviaba Sebastián Quintana. Tiro de esquina para el Tembe. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante tradicional. Upisa. Calidad desde su origen. Amarok P6. El lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @Volkswagen Paraguay. Cabezazo Steven Pérez. No pasó nada. Tiro de portería para Luqueño. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. General lo dio vuelta. Ganó Meliano 3-2. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Para mañana 2 partidos, Guaraní Olimpia en el este a las 4 y de Fondo Libertad recorrente en el Huerta 18:30. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado a la derecha, pertenece a Tembetaré. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad de ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancob para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancob crece desde la raíz. Otro saque de costado, sector defensivo, pertenece a la visita. Agosto liquida de Bristol. Xiaomi Redmi Note 14 Pro. 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Midea 8 kilogramos. 18 cuotas de 149.000. Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. La pelota para Alberto, dejó de taco, pone la pelota cortita, pelota en zona derecha, será lateral y pertenece a Luqueño a la derecha, sector defensivo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Mañana por la fecha 18 de la primera B, 2 partidos a las 10 de la mañana, 29 de septiembre ante por Colombia y a las 15:15 Atlántida recibe a Benjamín Aceval. Vuelve a cambiar Julio César Cáceres. En Punto Forma Vega, descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para los 710 puntos y la web en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, pata frita y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran, el sabor de la felicidad y alenta la selección. Vuelve a cambiar Julio César Cáceres. En Punto Forma Vega, descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para los 710 puntos y la web en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, pata frita y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran, el sabor de la felicidad y alenta la selección. ¿Quiénes van a ingresar al campo, Víctor? Camiseta 14, Fernando Benítez y 39, Blas Escobar. Los cambios en Luqueño. Muy bien, la pelota la tenemos después con los cambios. Pelota a la derecha, sale Luqueño, pelota a mitad de terreno. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Bartas, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Remata el arco cruzado, justamente se metía el nombre de Sportivo Luqueño en esa zona. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Luqueño golea 4-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se retiran Julio Báez y Marcelo Pérez. Ingresan camiseta 14, Fernando Benítez, camiseta 39, Blas Escobar en el equipo de Sportivo Luqueño. Contigo, Juan.
posgrados, medio becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Infoundive.edu.py. Undive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En la intermedia mañana, 2 horarios, ¿qué digo? Mismo horario para Tacuarí, Fernando y Pastorío, 12 de junio. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. En el Sol Seguro, solicita tu póliza del seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Te parece, Darío, si repasamos por ahora cómo está quedando la tabla de posiciones? Tiro de portería para Luqueño. Con estos resultados así queda la tabla de posiciones. Luqueño que queda con 13 puntos igualado con Guaraní, pero repasamos completo. Cerro Porteño con 17 es el único puntero. Trinidense por ahora el único escolta con 14. 13 puntos para Guaraní que juega mañana y para Sportivo Luqueño. 12 puntos para Nacional. 10 puntos para Libertad que también juega mañana. 8 puntos para Olimpia que también entra en acción en la jornada del domingo. 8 puntos también para el equipo de 2 de mayo. Con 7 General Caballero. 6 para Recoleta que juega mañana. Ameliano con 4 y sin puntos el Atlético Tembetar. Vos tenés también promedio porque ganó General, pero me imagino que con esa victoria va sumando los puntos General. ¿Vos tenés la tabla de promedio o te aguardamos, Darío? Tenemos la tabla de promedio, siguen en zona de descenso General Caballero y Tembetaré. ¿Cuántos puntos sumó General? General hasta ahora en total tiene 125, promedio de 1.068. Hasta ahora Tembetaré con los 18 puntos que ha sumado en la apertura, porque todavía no sumó en este torneo clausura, tiene promedio de 0.621. Excelente, contigo, Juan. Gilbar chequeando y sí, confirmado el jingle de Nicey, es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Sí, señor, pelota al medio. Después tenemos también el acumulativo que es interesante, digo, el acumulativo por Trinidense, por Luqueño que están en... Bueno, de hecho Tembetaré, ¿qué digo? Trinidense puede meterse a Copa Libertadores, Pelota larga al fondo, sale Tembetaré, pelota al medio. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con esa victoria se mete en Copa Libertadores o no, Trinidense, Darío. Está cerca porque en el acumulativo el puntero es Cerro Porteño con 56, 54 y tiene Libertad que ya está clasificado al ser campeón de la apertura. Guaraní tiene 51, cuarto está Trinidense con 48, 41 para Olimpia en el quinto lugar. Con 37 el equipo de Nacional y con 35 el equipo de Sportivo Luqueño. Está allí los que están en zona de clasificación a Copa Internacional. Ahí cerca están con 33 Recoleta y Ameliano, 29 para General Caballero, 26 para 2 de mayo y 18 para Tembetaré. Excelente, tiro libre para Luqueño. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Le va a pegar Walter Rodríguez al tiro libre. Walter le va a pegar. Rodríguez le pegó, se desvió, gol de Luqueño, autogol de Marota, contra su propia valla, contra la propia portería. El rebote que no pudo Canteros, del rebote Canteros le picó mal y le quedó a Marota. Y Marota contra su propio arco. Increíble el gol de Marota. ¿Sabe cómo está la cosa? Si le habían anulado un gol a Marota, si le habían anulado el gol a Marota ahora contra su propio arco, pero al revés y a favor de Luqueño, llega el quinto gol. El auriazul. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño 5, Luqueño 1, Tembetaré. Monumental. Increíble cómo la desgracia le persigue a Atlético Tembetaré, porque de gol a favor de Marota a gol en contra. Primero me parece floja la respuesta de Tomás Canteros, el remate de Walter Rodríguez al final salió al medio, da un paso en falso el arquero argentino, queda mal parado
y el rebote lo saca al medio y justo entraba su compañero Marota como para intentar defender, pega en su cuerpo, la pelota ingresa lentamente a la portería. Goleada del Sportivo Luqueño con mucho mérito porque fue ampliamente superior en el desarrollo del partido, pero estas cosas también le pasan a Tembetarí. No podemos dudar que Tembetarí está recontra descendido ya con estos resultados que está teniendo en el torneo clausura. Momento del gol. 38 minutos, segunda etapa. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio y calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Luqueño aplasta 5-1 Tembetarí. Y su seguros Chaco. Monumental. Tiro de esquina para Laura Azul. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina a la derecha. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Alberroja. Short Viv participa por un bicicooler lleno de productos. Short Viv de sponsor oficial del Alberroja. Tiro de esquina pertenece a Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la